dar inicio a nuestra clase virtual de líneas eléctricas 2. Estuvimos en la parte de fundaciones para estructuras de líneas de transmisión. Un colega puede decirme si están escuchando adecuadamente. Sí, que se escucha. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a dar inicio. Estuvimos en el capítulo 6, en la página 147 del texto, ¿no? 147, vamos a hablar de fundaciones. Bueno, las fundaciones son para las estructuras. Las estructuras tienen, normalmente las que nosotros utilizamos son las reticuladas, tienen sus 3 conductores y tienen sus 2 cables de guardia. Los 2 cables de guardia están en la puntina, en la parte más alta de la estructura, y sus esfuerzos mecánicos que tiene que soportar teóricamente la estructura son 3 en cada punto de ubicación de los cables de guardia, de los conductores de fase. Un esfuerzo vertical, un esfuerzo transversal y un esfuerzo longitudinal. Hemos dicho que los esfuerzos verticales se refieren más a todo lo que es peso del conductor, peso de los aisladores, peso de la ferretería, etcétera, de tal forma que todo eso es el peso que tiene que aguantar la estructura. Los esfuerzos transversales son debidos al viento. El viento provoca una presión transversal de viento, y eso multiplicamos por el diámetro y por la longitud, multiplicamos por el área y tenemos la fuerza transversal. Y finalmente el longitudinal, que era la tracción de jalado de los conductores, longitudinalmente, y entonces eso es lo que tiene que existir el esfuerzo longitudinal. Pero lo que sí, la estructura de resistir 100% no resiste, simplemente que el esfuerzo de arriba lo soporta y lo pasa hacia el siguiente que está en la parte inferior, el siguiente angular que está en la parte inferior. Ese lo pasa al de abajo, y llegan hasta el nivel del suelo. De tal forma que en el nivel del suelo igual se constituyen 3 tipos de esfuerzos: vertical, longitudinal, transversal, aunque con diferentes valores. Entonces, ¿y estos esfuerzos lo pasan a dónde? Tipo de fundación. El tipo de fundación al que lo vamos a ver ahora. Y el tipo de fundación lo pasa al suelo, al tipo de terreno que hay que estamos colocando en el punto de fundación. Entonces, el que resiste todos los esfuerzos es el suelo. Los otros simplemente pasan hacia atrás, hacia abajo. Entonces, es la forma de funcionar de este sistema mecánico de las estructuras, fundaciones y finalmente es el suelo. Por lo que para que empecemos a hablar de fundaciones tenemos que hablar del tipo de suelo. Y para eso lo que tenemos que hacer es hacer lo que se llama estudio de suelos. En los lugares donde vamos a poner la fundación tenemos que hacer un estudio de suelos para ver qué tipo de suelo es, y el valor que nos da es la capacidad portante. Quiere decir que cada centímetro cuadrado de suelo, cuántos kilos de fuerza resiste sin hundirse. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, para eso, lo primero que hacemos es este estudio de suelos con un sistema que se llama SPT, Standard Penetration Test, prueba de penetración estándar. Entonces, este equipo es simplemente una
un mástil de más de 1 metro de altura y hasta el metro está con sus dimensiones, está graduado con sus dimensiones, se sabe exactamente cuándo son los 33 centímetros, 34, 35 hasta los 100 centímetros. Y luego de eso, ahí colocamos un peso de unos 2,5 kilos. Y ese 2,5 kilos podemos jugar encima, en el medio de esta varilla. De tal forma que ese peso lo levantamos y arriba tiene un soporte, nos dice hasta dónde nomás podemos levantar y luego lo largamos. Entonces el peso, pum, golpea. Otra vez levantamos hasta la parte superior, largamos, pum, golpea. De tal forma que los golpes son estándar, son de la misma, el mismo valor. Entonces es el mismo valor. Entonces, obviamente, para que el mástil no se caiga, se lo coloca unas riendas a los lados y entonces agarramos a una persona que nos levante el peso, lo largue, lo levante y lo largue. Entonces, tenemos eso. Eso es exactamente igual que cuando tenemos una mesa, una madera, y tenemos un clavo. Y el clavo colocamos y tenemos un martillo, con el martillo golpeamos, y el clavo va penetrando en la madera. Y si la madera es dura, entonces vamos a tener que clavar con varios martillazos. Y si la madera es blanda, entonces con 1, 2, 3 martillos el clavo se entra. Entonces esto es exactamente igual. Si el terreno es duro, entonces vamos a requerir más golpes. Y si el terreno es blando, entonces con pocos golpes van a entrar. Entonces colocamos a una persona justo ahí donde está entrando la varilla y que nos anote con cuántos golpes ha entrado los primeros 10 centímetros. Con cuántos golpes ha entrado los primeros 10 centímetros. Después, con cuántos golpes ha entrado los siguientes otros 10 centímetros, del 10 al 20. Y después, con cuántos del 30 al 40, del 40 al 50. Entonces, así nos hace una lista de cada 10 centímetros con cuántos golpes ha penetrado. Con cuántos golpes ha penetrado. Y entonces con eso llegamos hasta los 100 centímetros, hasta el metro por lo menos. Ahora, si queremos hacer más profundo, excavamos la parte que hemos hecho, 1 metro, y del metro hay otro metro profundo podemos hacer. Entonces se pueden hacer 1 metro, 2 metros, en fin, la profundidad que nosotros deseemos. Y entonces, una vez que tenemos ya la cantidad de golpes que hemos utilizado para cada 10 centímetros, el que nos vende el equipo, el SPT, la prueba de penetración estándar, nos da una y nos dice que en la X y E, os dibujo, en la X está el número de golpes y en la Y está el esfuerzo de la penetración estándar en kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, en la X vemos cuántos golpes, digamos 7 golpes, hemos subido, vamos a la curva, luego vamos a Y y nos dice 3,5 kilos centímetro cuadrado. Eso quiere decir que cada centímetro cuadrado a esa profundidad aguanta 3,5 kilos. Y con eso ya nosotros tenemos el valor y con eso ya podemos saber qué tipo la cantidad el tipo de material, cuánto aguanta, si es blando, si es duro, etc. De acuerdo a eso, hacemos el diseño de la fundación. Entonces, ese es el SPC. Cuando estamos golpeando, por decir, encontramos una piedra ahí adentro, digamos a los 80 centímetros, una roca, golpeamos, y se resulta de que no entra ya la varilla, entonces quiere decir que hemos encontrado un material extremadamente duro. Ahí colocamos rechazo. ¿Qué ha habido rechazo? Ya no hay más número de golpes, hay rechazo, quiere decir que hay una roca y que la capacidad portante es extremadamente grande. Extremadamente grande. Entonces, ese es el SPT, que es un elemento muy, muy simple, porque es simplemente una varilla que 1,5 metros de altura más o menos, y tiene un peso para jalar, para pesar, para golpear de
2,5 kilos, de tal forma que una persona en el hombro lo puede llevar hasta el sitio que queremos hacer las pruebas. Y la persona que tiene que levantar el peso también es otra persona, y el que tiene que hacer las mediciones al nivel del suelo cada 10 centímetros, cuántos golpes ha utilizado, entonces se requiere poco personal y poca herramienta. Entonces, pero nos da un valor muy considerable de la capacidad portante. Ahora, si queremos saber más información, por ejemplo, digamos a los 40 centímetros, ¿qué tipo de terreno hay? El SPT no nos dice qué tipo, nos dice cuánto aguanta, cuánto es la capacidad portante. Eso nos avisa. Pero no nos dice si es grava, si es arcilla, si es no sé qué material, no nos dice. Para eso utilizamos el CPT, Conic Penetration Test, prueba de penetración cónica. Entonces, este es un elemento más, un equipo más sofisticado, porque lo que hacemos cuando golpeamos, entre el otro una varilla entraba, aquí no, entra un tubo. El tubito entra tan, y golpeamos y entre el tubito entra. Digamos, a los 30 centímetros queremos saber qué tipo de terreno hay. Entonces tiene un mecanismo interno, la puntita del tubito que está entrando en los 30 centímetros se abre, tiene su boquilla, tiene su boquita. Entonces se abre la boquillita y un poquito se golpea y entonces por la boquilla entra la tierra que está a los 30 centímetros. Y esa tierrita que entra se llama prueba no disturbada, material de prueba no disturbada. Entonces ese material, una vez que hemos golpeado un poquito y la tierrita ha entrado, lo cerramos otra vez y sacamos el tubito. Sacamos el tubo, entonces abrimos otra vez, entonces el material agarramos con una bolsita, lo colocamos y ahí está, si está húmedo, tiene agüita, tiene arena, tiene grava, tiene qué cosa tiene, lo guardamos. Y eso lo llevamos a un laboratorio de suelos, que en San Simón también hay, un laboratorio de suelos de los civiles tienen, y entonces ellos nos los analizan y nos dicen esto tanto por ciento tiene de roca, tanto de grava, tanto de arcilla, tanto de agua, tanto de tal cosa, y entonces sabemos exactamente cuánto de material existe a esa profundidad. Luego otra vez clavamos hasta los 30 y de los 30 seguimos clavando hasta los 50, 60, otra vez podemos hacer sacar la prueba no disturbada y entonces hasta la profundidad que nosotros queremos podemos sacar la prueba no disturbada y en el laboratorio de suelos nos dicen exactamente qué material hay, cuánto por ciento hay de ese material. Entonces esa es la diferencia entre los dos, simplemente que el CPT es un material es un equipo muy grande, es un pequeño contenedorcito y tiene que ir hasta el sitio del sitio de la torre donde queremos hacer la prueba, de tal lo que solamente podemos hacer estos estudios hasta donde el equipo puede entrar con un pequeño container, tiene que entrar hasta el sitio. Para la punta del cerro no puede ya subir. Entonces, esos son los dos tipos de prueba de estudio de suelos que tenemos que hacer. Si es que nos vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 páginas, adelante, simplemente hay una tabla, la tabla 6.1, la tabla 6.1, entonces, donde nos dice naturaleza del terreno. En la parte izquierda y la parte derecha, coeficiente del terreno en kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, en la naturaleza del terreno, por ejemplo, dice terreno lodoso, turba leve. Entonces, para eso el coeficiente del terreno, que es igual a decir que capacidad portante, está entre 0,5 a 1 kilo centímetro cuadrado. Después, turba pesada, arena fina de playa, que se aguanta más, su capacidad portante es de 1 a 1,5. Depósito de tierra vegetal, arena cascajo de 1 a 2.
Luego arcilla seca, por ejemplo, arcilla seca de 6 a 8 kilos al centímetro cuadrado. Ahora terrenos bien compactos, tierra vegetal con arena, arcilla y pocas piedras, de 8 a 10 kilos centímetro cuadrado. Y cascajo grueso con mucha arena gruesa, de 12 a 15 kilos centímetro cuadrado. Cascajo grueso, con poca arena gruesa, pero fuertemente compactada, de 20 a 25 kilos el centímetro cuadrado. Eso es simplemente como una idea que nos da qué tipo de terreno, cuánto puede aguantar. Cuánto puede aguantar. Entonces, ahora simplemente volvemos a la 148. Volvemos a la página 148. Entonces, este estudio de suelos, teóricamente tendríamos que hacerlo en todos los sitios donde vamos a poner estructuras. Pero como, digamos, en la línea desde Cochabamba hasta Oruro son 150 kilómetros, y en 150 kilómetros tenemos 400 estructuras, y en cada estructura inclusive tenemos 4 patitas. De 400 serían 1600 patitas. Entonces, en cada pata tendríamos que hacer 1600, vamos a tardar mucho tiempo. Por eso es de que tratamos de hacer simplemente estudios con la ayuda de un geólogo, de un geotecnista, y le decimos, una línea empieza en la estructura 1 y termina en la estructura N. Entonces le decimos en todo este trayecto, házmelo un estudio, qué tipo de suelo hay. Entonces el geólogo nos los analiza, nos los estudia, hace el recorrido, y nos dice aquí los primeros 5 kilómetros es terciario. Y de aquí después viene cuaternario, y así nos indica cuáles son, qué tipo de suelo hay en cada tramo, en 5, 7 kilómetros, 10 kilómetros, se nos dice qué tipo de suelo hay, y con eso contratamos a un geotecnista, que es el que hace el SPT y el CPT. Entonces nos decimos aquí, suponemos que en el tramo terciario el terreno es más o menos homogéneo. Entonces le decimos cada kilómetro házmelo una prueba. Cada kilómetro házmelo una prueba y nos los hace. Y nos da la capacidad portante. Entonces con esa capacidad portante nosotros ya sabemos cuánto es ese valor y con eso podemos calcular el tipo de fundación. La fundación no tiene que hundirse. Si se hunde, la torre se hunde y colapsa. Entonces el suelo tiene que aguantar todo el peso de la torre, los esfuerzos laterales de nuestra longitudinal, y de tal forma que nosotros tenemos que calcular una fundación que aguante todo ese esfuerzo sin hundirse. La primer tipo de fundación que vamos a utilizar se llama grilla. Es igualito que la grilla o pasilla, es la que utilizamos para hacer la pasilla con carne, ¿no es cierto? Entonces son algunas basas así, y entonces esa basa, excavamos el suelo, que normalmente 2 por 2 de largo, 2 por 2 de ancho y 2 metros y medio de profundidad. Más o menos ese es lo que se hace del cálculo, que va a salir exactamente. En sus 2 metros y medio de profundidad excavamos un cuadrado de profundidad, y entonces hay en la parte, el suelo que tiene que resistir el esfuerzo, es la capacidad portante en el fondo, en la base de la fundación. Entonces, esa es la capacidad portante que tenemos que definir, y de acuerdo a eso
Si es que esa capacidad portante es 3 o 4 kilos centímetros cuadrados, podemos poner grillas. Entonces, las grillas son los elementos y lo que aguanta son solamente los fierros que están así. Entre fierro y fierro hay espacio, eso no aguanta. La tierra por ese se sale nomás. Entonces, lo que hacemos, tenemos que sumar esos centímetros cuadrados de la grilla, lo que asienta, y con eso, con el peso que aguanta, calculamos el valor. Ese valor que calculamos, cuántos kilos tiene que aguantar y cuánto es el área del terreno que está soportando la pasilla. Entonces, eso hacemos la división, hacemos el cálculo, y eso va a aguantar 4 kilos. Entonces, nuestro cálculo no tiene que pasar los 4. Tiene que ser 3.8, 3.9, etc. Tiene que ser menor a 4. De tal forma que el terreno soporte ese esfuerzo. Entonces, ese es el caso de la grilla. Una vez que hemos colocado la pasilla, la grilla, hacia arriba, con forma troncocónica, con angulares, sacamos y dejamos a la altura del suelo un stup, un angular que sale, y entonces sacamos un stup. Y de ese stup, ese angular, de ahí vamos a armar ya la torre hacia arriba. Eso ya posteriormente los linieros tienen que armar. Nosotros lo dejamos con un angular que está saliendo del suelo, y entonces ese angular llamamos stup, y de ahí se va a armar la torre. Ahora, si es que el terreno tiene su capacidad portante 4 o más, entonces no va a haber problema. Pero muchas veces el terreno es un poquito, estamos entre los 3, 2.8, 3.8, etcétera, 3.7. Entonces el terreno no va a aguantar. Entonces, nosotros queremos colocar grilla porque la grilla es más barata. Entonces, nuestro objetivo es de que la grilla aguante el esfuerzo mecánico, pero también sea económicamente viable, que no sea tan caro. Entonces, por eso que nosotros vamos a tratar de hacer una fundación un poco barata, y entonces si es que no aguanta al nivel de la fundación en la parte inferior, entonces unos 30 centímetros excavamos más. Entonces, 30 centímetros más, 2,50 habíamos dicho, ¿no? Promedio, del 2,50 hasta los 2,80 excavamos, y vamos a un lugar cercano donde haya un buen terreno que aguante, que tenga grava, que tenga piedritas, etcétera, va a aguantar, y una volqueta traemos y eso es 30 centímetros, lo cambiamos de terreno. El terreno malito que había lo colocamos en un terreno bueno, lo compactamos al nivel del suelo, al nivel de la fundación, y sobre eso recién colocamos la grilla, para que aguante sobre el terreno que hemos cambiado, sobre el material que hemos cambiado. Entonces, con eso ya nuestro suelo supuestamente va a poder resistir el esfuerzo que nosotros estamos deseando. Ahora, si el terreno siempre es malito, es más malo, 2 puntos no sé cuánto, sigue bajando, entonces, en vez de ponerle grava, material un poco más resistente, le ponemos hormigón. Traemos grava, las cosas, cemento, colocamos con agua, y lo vaciamos 30, 40 centímetros. Lo vaciamos en la parte inferior de la fundación, hormigón. Entonces, con eso estamos mejorando mucho la capacidad portante del terreno. Y por lo tanto, encima del hormigón colocamos la pasilla. Entonces, la pasilla está sobre toda la superficie del hormigón. En el 2x2 que hemos dicho, en todito eso todito eso va a soportar, de tal forma que el suelo, los centímetros cuadrados, va a ser grande, ¿no? 2x2, 4, va a ser 4
metros cuadrados. Entonces va a resistir más. Entonces, esas son las dos mejoras que se pueden hacer en el caso de las fundaciones tipo grilla o zapata. Tipo grilla. Ahora vamos a ver un siguiente, que es la fundación prisma. Entonces, cuando el terreno es grande, cuando el terreno, su capacidad portante es pequeña, está más o menos al lado de un río, que se tiene inclusive agua al metro, encontramos agua, etc. Entonces la capacidad portante es más pequeña, entonces ni cambiando los 30 centímetros de la base de la fundación ya no nos va a resistir. Entonces tenemos que poner todo un bloque, todita excavamos la excavación 2x2 por 2.5, todito eso lo vaciamos con cemento, con hormigón. Entonces la capacidad portante en la base del terreno es todito el cemento está soportando, y entonces con eso ya se puede aguantar más, se aguanta mucho más, pero simplemente el costo es más elevado, ¿no es cierto? El costo es más elevado, hay que llevar arena al sitio, grava, cemento, agua, una mezcladora, y hay que vaciar ahí, hay que esperar a que seque, etcétera, 10 días, 7 días. Entonces es más caro. Pero si la capacidad portante es mala, ¿qué se puede hacer? Entonces sería el prisma de hormigón. Ya después, como una mejora a este prisma de hormigón, entonces el hormigón es un prisma. Entonces lo que aguanta, los civiles dicen, es simplemente el estup que hemos dejado, es una columna así vertical de estup, cargan, aguantan, y luego la parte inferior toda la base. Entonces eso, el cemento que hemos colocado a los lados del estup, eso es simplemente para peso, no está aguantando. Entonces eso se puede sacar, se puede hacer el cementado simplemente de una columna vertical y abajo toda la base. Entonces eso es más o menos como un zapato, ¿no? Con la pierna que está yendo por abajo, y luego en la planta baja abajo tenemos el zapato. Entonces de ahí viene zapata. Bajo de toda la superficie, eso se llama zapata. Entonces la fundación de zapata de concreto, zapata de hormigón armado. Entonces esto sí aguanta ya bastante, es un poquito más barato que el prisma, pero de todas maneras el hormigón siempre es caro. Entonces siempre va a ser más caro que la pasilla, que la grilla. Pero que si esto no soluciona el problema cuando la capacidad portante es pequeña. Cuando la capacidad portante es pequeña, lamentablemente la pasilla no aguanta. Luego nosotros, acá en los textos dice bloques de concreto, es lo que hemos dicho, el prisma, bloques de concreto. Entonces ahí se puede ver lo que está en el nivel del suelo, está ahí, y luego sale el estup, y del estup ya sale un poquito, está saliendo toda la estructura. Ese es el bloque, el prisma de hormigón. Luego, cuando el terreno es más bajo todavía, estamos a la orilla de un río, tenemos que cruzar el río. Entonces tampoco podemos alejarnos del río porque el vano va a ser extremadamente grande. Entonces tenemos que acercarnos más hacia la orilla del río, y en la orilla del río ya hay agua, casi en forma permanente, y por lo tanto no podemos ni siquiera excavar. Si estamos excavando,
si estamos excavando, la tierra se nos va a desmoronar. ¿Por qué? Porque el terreno es malo y además es húmedo, tiene humedad y se desmorona los laterales de lo que estamos excavando. Y como quiera que está a la orilla del río, entonces, digamos al metro de profundidad está ya prácticamente el río, el agua está a ese nivel, y muchas veces lo que queremos es de que con una bomba de agua, la excavación que estamos haciendo, con la bomba sacamos el agua, botamos y excavamos más. Entonces, cuando el nivel del freático del agua está más bajo, sí podemos hacer eso. Pero si el nivel freático está a ese nivel, por más que saquemos el agua, el nivel se va a mantener constante y no vamos a poder bajar. Entonces, esas cosas tenemos, y por eso lo que hacemos es utilizar un pilotín. El pilotín es simplemente una columna cilíndrica de hormigón, y entonces eso es como estaríamos, tiene 60 centímetros de diámetro, es relativamente pequeño, 60 centímetros, entonces eso vamos a colocar hacia adentro, hasta el pilotín tiene una profundidad más o menos de 10 metros, tiene una profundidad más o menos de 10 metros, entonces hacemos una pequeña excavación, colocamos el pilotín y eso ya nos aguanta. Pero ahora, ¿cómo hacemos la excavación? Es un poco complicado. Como quiera que tiene agua, entonces estamos excavando y los laterales siempre se van a chorrear. Entonces, han debido ver ustedes en yacimientos cómo hace su perforación para buscar petróleo, menos igual que eso. Es más o menos igual que eso. Es una torre larga que tiene así y que gira y va excavando. Pero va excavando la tierra, pero no es más o menos, no es como la broca de la madera. La broca de la madera perfora la madera y tiene una canaleta así en espiral, y por la canaleta en espiral va saliendo la madera que estamos, la viruta que estamos excavando. Entonces va saliendo del suelo no podemos porque está excavando, y como excavamos la tierra, eso no podemos sacar. ¿Por qué? Porque está húmedo, porque tiene agua. Como tiene agua, entonces, aunque tenga canaleta, la cosa no sale. Entonces, por eso es de que colocamos al lado un equipo que tiene agua y tiene un material que utilizamos también en las fundaciones, un material con el cual al agua lo colocamos, y entonces con eso lo largamos con un tubito hasta el fondo de la excavación que estamos haciendo, hasta el fondo de la excavación que estamos haciendo, y por lo tanto esa agua va a llenar el tubo y va a rebalsar, y lo bajamos al otro lado. Entonces, pero esa agua que ha entrado, esa agua que ha entrado lo vuelve lodo la tierra que estamos excavando, y como en forma de lodo sale afuera. Entonces, con esa agua lo colocamos, siempre con un tubo lo empujamos hasta el fondo donde estamos excavando, y entonces hay esa tierra floja que hemos excavado, eso lo vuelve lodo, lo vuelve barro, y lo va sacando hacia afuera. Entonces, y eso se hace en forma permanente. Y aparte de eso, ese material que está con el que hemos lanzado el agua, tiene un material que sirve para que la excavación, los laterales no se escurran, no se caigan. Es como estarías revocándolo. Las paredes se revocan, ¿no es cierto? Entonces, si los revocan las paredes de la excavación de tal forma que no haya
no haya, el barro de al lado de la fundación no se cae, porque está revocado, eso lo sostiene. Entonces, eso normalmente hacen en un día, 2 días, sin parar, inclusive 24 horas, porque si paran, lo dejan, hasta el día siguiente ya se ha chorreado los laterales y de nuevo tienen que hacer. Entonces, terminan y mientras están haciendo eso, al lado hacen ponen el fierro, porque es hormigón armado, que vamos a ver, el pilotín es hormigón armado, ponemos el fierro, columnas de fierro, y luego lo vamos enrollando con alambres más delgados en forma de tubo. Cuando hemos terminado de excavar los 10 metros, sacamos la broca del elemento que sirve para hacer la excavación y inmediatamente colocamos el fierro, la columnita de fierro, y encima colocamos inmediatamente el cemento. Y entonces colocamos el cemento todito hasta llenar y listo. Y entonces ese es el pilotín. El pilotín, como es delgado, entonces la base también es delgada, no es como el prisma, no es como la zapata, sino que es delgado, por lo tanto, la capacidad portante no es solamente la capacidad portante del terreno, del nivel a los 10 metros, sino la capacidad portante lateral. Capacidad portante lateral, como por ejemplo el clavo. El clavo tiene punta, ¿no? Inclusive termina en punta. Esa punta hemos clavado, y cuando hemos clavado el clavo no podemos sacar. Podemos sacar con una tenaza. Y entonces, ¿por qué no podemos sacar? Porque la madera lo está presionando lateralmente. Entonces, eso es lo que pasa con el pilotín. La tierra lateral, la capacidad portante lateral, lo está presionando para que no pueda ni salir hacia arriba ni bajar hacia abajo. Entonces, ese es el pilotín. Es el pilotín. Finalmente hay el pilote. El pilote es más o menos igual que el pilotín, simplemente que cuando el terreno es mucho más malo, capacidad portante mala, tiene mucha agua, etc., entonces hay que excavar más profundidad. El pilote es hasta más o menos 20. En el río Piraí, en el Chapare, hasta el río Piraí había tenido 17 metros de profundidad. Después de los 17 metros, y el terreno es más, tiene piedras, tiene todo, entonces se ha excavado 22 metros. 22 metros. Es decir, para que desde los 17 hasta los 22, ese terreno que ya es fuerte, es casi rocoso, pueda resistir. Entonces, es igual como hacemos en el pilotín, simplemente que tenemos que excavar más profundidad. Y obviamente que eso también depende de suerte. Digamos, estamos excavando, y entonces a los 10, 12 metros encontramos una piedra. Entonces, cuando es piedra, no puede ya la broca perforar, y entonces no sabemos después debajo de la piedra si sigue la arena o es que empieza la roca. Entonces, lo que hacemos mejor, haremos unos al lado, sacamos y al lado hacemos otra excavación. Y en esta primera excavación que hemos hecho ya de 15 metros, nadie quiere pagar. Y si nosotros queremos que excaves 22, le hemos dicho. El excavador dice, no, pero tienen que pagar, entonces hay conflictos. Pero al ladito se puede, hasta los 22 metros tiene que excavar. Hasta los 22 tiene que excavar. Eso hace en 2, 3 días inclusive. Entonces, el costo es bastante más caro. Entonces, esos son los tipos de fundaciones que tenemos. Lo que no hemos mencionado es uno que es cuando la capacidad portante es grande, digamos es 5, 7, 10 kilos centímetro cuadrado. El terreno ya es roca. Cuando la roca es así, el terreno, hemos dicho que ya que colocamos ahí rechazo, entonces no podemos excavar porque es roca. Y normalmente las rocas están en la punta del cerro.
están en la punta del seso, porque si es que estaría, si el seso sería de pura tierra, la lluvia lo va lavando poco a poco y con el tiempo el sesito va desapareciendo y se queda plano. Pero si el sesito es roca, entonces la roca no se deja lavar y entonces queda así la pequeña colina con roca. Normalmente es roca. Cuando es roca pura, ¿no es cierto? Cuando es roca bien, un bloque de roca, entonces en ese caso no podemos utilizar ninguno de estas fundaciones. Utilizamos lo que llamamos una estaca, una estaca. Y la estaca, simplemente, la estaca es más o menos, tiene unos no sé cuántos centímetros, es poco, 7 centímetros, 8 centímetros de diámetro, y con ese elemento que sirve para perforar el metal, una perforadora, con eso tenemos que perforar. Entonces, eso tiene un equipo que hace girar una broca de diamantina, y con eso vamos a perforar. Pero eso tenemos que llevar hasta la punta del seso, y eso tiene peso, no se puede subir, no hay, normalmente a la punta del seso no hay camino, no hay acceso, tenemos que empujar, tenemos que arrastrar, y es por eso que es caro. Excavamos hacia unos 7, 8 metros de diámetro y 1 metro, no sé cuánto, 80 centímetros de profundidad, y ahí lo colocamos, el stup, lo colocamos en un cemento de alta resistencia y ¡puc! Lo tapamos. Es como si ese cemento tiene que ser la misma capacidad portante de la roca. La misma capacidad portante de la roca, es como si hubiésemos clavado el stup, y obviamente que de ahí no va a poder ni salir ni entrar. Ni salir ni entrar. Esto también tiene su precio, aunque es un poco más barato que el pilote, pero de todas maneras es un poco dificultoso porque el equipo de perforación tenemos que llevarlo hasta la punta del seso. Hasta la punta del seso. Hasta la punta del seso. Entonces, esos son los tres tipos todos los tipos de fundaciones. Claro que obviamente que dependiendo del tipo de terreno, el tipo de terreno nos está determinando qué tipo de fundación vamos a usar, ¿no es cierto? Nuestro objetivo es de que resista mecánicamente el esfuerzo de la torre, y que aparte de eso sea económicamente viable, que no sea tan caro, ¿no es cierto? Que no sea tan caro. Que no sea tan caro. Ahora, seguramente que les han pasado, la colega Gabriela, se ha debido pasar un cuadrito de costos referenciales. Costos referenciales de las fundaciones. Ya tienen el cuadrito de costos referenciales de fundaciones, ¿no? Colega Gabriela, ¿les pasó? Sí, ya les he pasado. Ya, entonces, abran, por favor, gracias, abran esa tabla, costos referenciales de fundaciones. Costos referenciales de fundaciones. Ya, entonces, ¿qué tipos de fundaciones hemos utilizado? Uno, hemos utilizado grillas o pasillas, ¿no es cierto? Entonces, tiene esto, hemos hecho forma cuadrada, digamos 2 por 2, y una profundidad de 2,5 metros. Una profundidad de 2,5 metros. Si a los 2,5 metros de profundidad, el terreno de la fundación está, y lo ponemos bien planito, lo nivelamos,
y ahí medimos la capacidad portante del suelo, y si es mayor a 4 kilos centímetro cuadrado, 4 kilos centímetro cuadrado, podemos utilizar grilla o pasilla. Simplemente como referencia, aquí todo el mundo puede ver más o menos dónde está la fábrica de cerveza, ¿no? La Quiña. La Quiña. Entonces todo así, ese cerro, esa altura, todo ese cerro, tiene capacidad portante de 3,5 kilos el centímetro cuadrado. Pero es material duro, tiene grava, tiene piedritas, tiene arcilla, etc. Es más o menos como referencia. Eso es 3,5 kilos, 4 kilos centímetro cuadrado. Entonces ahí podemos excavar y poner grilla o pasilla. Grilla o pasilla. Entonces, ese costo que nos cuesta, vamos a llamarlo 1, referencial. Ese costo de la grilla va a ser 1. Es el costo referencial. No está en pesos bolivianos, en dólares, nada. Hacer una grilla vale 1. Vale 1. Ahora, cuando hemos dicho de que si el terreno baja a 3 kilos el centímetro cuadrado de capacidad portante, entonces nuestra grilla o pasilla así nomás se va a hundir. Se va a hundir. Porque hemos dicho que entonces tenemos que utilizar algún mecanismo adicional. Y entonces, si es eso, habíamos dicho que era la forma cuadrada, 2x2, ¿no es cierto?, en la parte superior. Luego excavamos 2,5 metros. Los 2,5 metros medimos la capacidad portante, entonces 3. Entonces, si es 3, hemos dicho que excavamos más todavía, a los 50 centímetros, los 2,50, 30 centímetros más aumentamos, y entonces a ese 30 centímetros hemos dicho que vamos con nuestra volquetita, unos 1 kilómetro, 2 kilómetros, buscamos donde hay terreno con gravita que puede resistir, eso agarramos y traemos y eso lo ponemos a los 30 centímetros. Todito los 2,5 metros, lo colocamos la grava, 30 centímetros de profundidad, y lo compactamos. Entonces esa grava obviamente que tiene una capacidad portante mayor, y entonces encima de eso vamos a poner la grilla, encima del material cambiado, del material que hemos extraído de 1 kilómetro, 2 kilómetros, vamos a poner la grilla, y eso obviamente que para traer la grilla de 1 kilómetro, 2 kilómetros, ir a excavar, traer, compactar, eso nos va a costar, y por eso que esa nuestra grilla con cambio de material va a costar 1,5 veces, es decir, 50% más caro que la grilla normal. Es decir, con 1,5 veces, 50% más caro que la grilla normal. Entonces, eso es la grilla más cambio de material. Ahora, si el material sigue más bajando de capacidad portante, por ejemplo, baja a 2,5 kilos el centímetro cuadrado, la grilla estaba con 4, el cambio de material con 3, a 2,5. Entonces, inclusive ya va a haber algo de humedad seguramente. Entonces, podemos usar el material, queremos cambiar, pero como quiera que va a tener humedad todo, entonces la grava, todos los materiales que tenga ese material que hemos traído de afuera, se va a lavar, se va a ir abajo y no va a aguantar. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es colocar hormigón simple, hormigón. Bueno, traemos cemento, grava, cemento, con agua mezclamos, porque eso lo colocamos los 30 centímetros. En vez de poner grava, ponemos hormigón simple. Hormigón simple quiere decir que no tiene metal, simplemente es cemento con grava. Y entonces esa grilla con cambio de material de hormigón simple, de hormigón sin fierro, nos va a servir cuando la capacidad portante del terreno ya es 2,5 kilos centímetro cuadrado, y con eso solucionamos
nuestro problema técnico. Simplemente que nuestro costo va a ser el doble que de una grilla. El doble que de una grilla. 30 centímetros del hormigón, eso nos va a costar como hacer una fundación de grilla. Porque el hormigón hay que llevar hasta el sitio, todo, desde la ciudad, toda esa cuestión, entonces es más caro. Cuando el terreno es mucho más frágil, la capacidad portante del suelo baja a 2 kilos el centímetro cuadrado, baja a 2. Entonces, inclusive ya va a tener más agua, etc. Entonces, inclusive el hormigón simple no vamos a poder colocar. Echamos el hormigón simple, el agua, la humedad se lo va a llevar al cemento, entonces no vamos a poder cambiar. Entonces ahí tenemos que ya las grillas ya no sirven. Las grillas ya no sirven. Entonces tenemos que cambiar el tipo de fundación y colocamos un prisma. Excavamos los 2,5 metros, 2,5 metros por 2,5 y a todito eso le colocamos hormigón con fierro, hormigón armado lo colocamos. Entonces, aunque sea que hay que agua, etc., el hormigón lo colocamos rápido, lo colocamos pum, pum, y eso va a aguantar. Como todo es hormigón, entonces va a aguantar. Simplemente que hay que llevar más cemento, más grava, tiene que haber una mezcladora, ¿no es cierto? Mezcladora de cemento, tenemos que llevar fierro para la armadura. Entonces, eso ya nos cuesta como, más o menos como 5 veces una grilla, 5 veces más caro que una grilla. Y dependiendo del lugar, si es que el lugar estamos muy lejos, tenemos que ir hasta la ciudad, que está más lejos todavía, para comprar cemento. El costo también puede ser 5 o 6 meses. Entonces, pero lamentablemente nosotros no queremos colocar este prisma de hormigón armado. Pero si el terreno es malo, tiene agua, no aguanta, estamos obligados a poner prisma de hormigón. Prisma de hormigón. Ahora, cuando podemos, el prisma es todo, ¿no es cierto? Los 2 metros, los 2 por 2 por 2,5 metros. Todito ese bloque es el prisma. Pero técnicamente, si podemos calcular, el esfuerzo que va a aguantar la fundación no es todo el hormigón, sino el estup sale del medio, ¿no? Si estamos dejando siempre un estup para armar la torre, entonces todo lo que el estup hacia adentro entra como una columna, digamos, eso es lo que aguanta el esfuerzo. El cemento que está al lado del estup es simplemente como relleno. Entonces, especialmente los civiles nos dicen, si quieren eso no lo pongan, si es caro. Entonces eso, ese cemento del lateral, eso lo sacamos y entonces lo damos en una columna, pero la fundación, la base de la fundación, tiene que tener hormigón armado. Entonces, más o menos 30, 50 centímetros de la sobreexcavación que hemos hecho tiene que tener hormigón armado. Ponemos hormigón armado y luego la columna central esté por la mitad. Podemos subir hasta el nivel del suelo. Por eso es más o menos con forma de zapato, hemos dicho, se llama zapata de hormigón armado. Zapata de hormigón armado. La columna son solamente 60 centímetros por 60 centímetros, un cuadradito de 60 centímetros, y obviamente que su profundidad es 2,5 metros, y ahí debajo colocamos la base de hormigón. La base de hormigón armado, que va a ser en toda la superficie, ¿no? 2 por 2 metros del cuadrado y más 50 centímetros de profundidad. Entonces sería la zapata de hormigón armado. Como quiera que no hemos puesto cemento a los lados, entonces porque en el anterior caso, el prisma de hormigón,
era 2 por 2 por 2.5. 2 por 2, 4. 2.5 la profundidad sería 4, 8, 10 metros cúbicos que hemos colocado en el prisma de hormigón. 10 metros cúbicos. Es alto, ¿no es cierto? Mientras que en esta zapata es solamente 6 por 0,6 y simplemente es un pilotito, entonces es menos de la mitad de cemento que estamos colocando y por lo tanto el precio es más barato, pero es 3.5 veces el costo de la grilla. Bajamos 1.5. La zapata baja un poco el costo. Baja un poco el costo. Luego, cuando ya el terreno, la capacidad portante es más baja, entonces esto ya normalmente es al lado del río, a la orilla del río, entonces el capacidad portante es 1 kilo sobre centímetro cuadrado, 1 kilo sobre centímetro cuadrado, entonces hace que no podamos hacer la zapata, tenemos que excavar para la zapata igual 2 metros de profundidad y 2 por 2 de un cuadrado, entonces eso el agua, el terreno de al lado se nos va a derrumbar porque tiene harta agua, y entonces no vamos a poder excavar. Por eso utilizamos lo que llamamos pilotín. Pilotín, que es un pilote pequeño. Entonces, hemos dicho que tiene una profundidad más o menos de 10 metros de profundidad, y tiene un diámetro de 60 centímetros de diámetro. Tenemos un diámetro de 60 centímetros. Entonces, con una broca, hemos dicho, excavamos y excavamos y ponemos agua a través de un tubito, hacemos penetrar agua, y entonces esa agua va lavando, va sacando la tierra que vamos excavando, sacamos afuera y revocamos la excavación para que no se caigan los laterales de la fundación. Y entonces excavamos. En el momento que terminó de excavar los 10, inmediatamente las varillas de fierro lo colocamos, inmediatamente colocamos el hormigón de buena resistencia, con harto hormigón. No es un hormigón simple, hormigón con hartas bolsas de cemento. Por eso que este pilotín de 10 metros de profundidad es más o menos 10 veces el costo de un piloto, de una grilla. 10 veces el costo de una grilla. Promedio, puede ser más, puede ser menos. Y normalmente es más, depende del caudal del río, porque estamos prácticamente a la orilla del río. A la orilla del río. Ahora, cuando tenemos más todavía, más por el pilotín es un río más o menos pequeño. El río Piraí, por ejemplo, es un río tan ancho, grande, tiene harta agua, entonces estamos excavando, se lo lleva todo, entonces ahí es más complicado, entonces tenemos que hacer una excavación más profunda, de 20, 22 metros de profundidad, entonces excavamos igual con la broca esa, con esa broca, pero igual es más complicado, tarda más, tarda 2, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, se les derrumba, entonces tienen que hacer otra vez, entonces esto es mucho más complicado, pero ¿qué podemos hacer si la capacidad portante del terreno es igual a 0,5 kilos el centímetro cuadrado? Es decir, inclusive si nosotros nos paramos con nuestro taco se va entrando, no aguanta esto. Entonces, por eso que tenemos que hacer una profundidad grande de 20 metros, por lo menos, para que la capacidad portante lateral del terreno lo vaya comprimiendo y lo vaya ayudando a soportar el esfuerzo.
Entonces, este es un pilote profundo, es con hormigón armado, entonces por lo menos 20 metros de profundidad. Entonces eso lo excavamos y colocamos la columna. Entonces hemos dicho que puede costar más o menos 20 veces más caro que una grilla. Con el costo se podemos hacer 20 grillas al lado. 20 grillas al lado. Bueno, finalmente hemos dicho que hay una fundación especial cuando la capacidad portante es mayor a 5. Al revés estamos ahora, ¿no? Es mayor a 5. Cuando el terreno es una roca. Cuando el terreno es una roca, hemos dicho que más o menos esto se presenta en la puntita del cerro de una columna, de una montañita, Entonces, el terreno es una roca, no podemos excavar. Con cincel tendríamos que hacer, no podemos excavar. Entonces, ¿para qué vamos a poner ahí podemos poner una grilla? Aguanta. Pero excavar 2 metros por 2 metros en roca es más caro y por lo tanto se hace una estaca. Se lleva una perforadora de metal, una perforadora, excavamos más o menos unos 30 centímetros de profundidad, excavamos para entrar como una 30 centímetros de un hueco. Como es roca, no se va a derrumbar los laterales, va a ser más duro, entonces no se va a derrumbar. Excavamos 1,5 metros más o menos, dependiendo del terreno, 1,5 metros, y ahí colocamos el stup. Ahí al mediecito colocamos el stup y luego lo colocamos cemento nomás, para que el cemento con la roca de al lado se vuelva una sola unidad. Una sola unidad. Y entonces es como si hubiésemos clavado el stup en la broca, ¿no? En la roca, ¿no es cierto? En la roca, con la broca hubiéramos clavado el stup en la roca. Así que eso, la roca va a aguantar como si nada, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estaca. Pero la estaca también igual va a ser más carito, no va a ser tan... Hay que subir hasta arriba, perforar, excavar la roca. Y la roca no va a ser más fácil excavar, hay que llevar grava, hay que llevar cemento, etc. Va a costar más o menos 10 veces el costo de una... 10 veces el costo de una grilla. Más o menos 10 veces el costo de una grilla. Y con esto estaríamos acabando los tipos de fundaciones. Ya tenemos simplemente el cálculo, pero el cálculo es más civil, más 100% civil, lo que normalmente, por ejemplo, los pilotes, la profundidad del pilote, del pilotín, etc., nosotros no calculamos. Le damos la capacidad portante a un ingeniero estructuralista civil y él nos los va a calcular, En realidad el pilote era de lo que en lugares donde el terreno es malo, para construir una casa, entonces tienen que excavar un pilote hasta dentro, hasta encontrar roca. Y cuando encuentran roca a los 20, 30 metros, ahí encima de la roca está el pilote, para que no se hunda. Y encima recién hacen la casa de 8, 10, 20 pisos. Los civiles fueron los que empezaron a calcularles los pilotes, y por eso que le decimos a ellos que no los calculen. En igual forma, el pilotín. Igual forma, el pilotín. Si es que alguno de ustedes tiene más o menos algún criterio estructural, de tipo más o menos como civil, estructural, entonces su proyecto de grado pueden hacer cálculo de una fundación tipo pilote de una estructura reticulada para líneas de transmisión. Es un poquito complejito, pero seguramente que los civiles lo hacen muy bien
Así que es lo que los civiles hacen. Igual el prisma también le decimos a los pilotos, a los civiles que nos los calculen, porque nos podemos equivocar nosotros, como somos más eléctricos, podemos equivocarnos, entonces les decimos que nos los calcule, que nos los calcule. Y prácticamente mejor que nos los calculen de todas las fundaciones los civiles estructuralistas. Así que por eso no vamos a entrar ya nosotros a ese tema. No sé si tienen preguntas al respecto. Si tienen preguntas, ahora podemos intercambiar opiniones, ideas. Bien. Si no hay más preguntas, entonces el siguiente capítulo es simplemente el cálculo mecánico de los aisladores, de la ferretería, etc. Pero que eso en realidad no es tan complicado, porque simplemente tenemos que calcular cuánto va a aguantar el esfuerzo vertical en la cadena. Un aislador tiene que aguantar eso, así que no hay problema. No hay problema. Después vamos a empezar ya a calcular los tipos de estructura. Los tipos de estructura. Primero vamos a calcular las fundaciones, las estructuras tipo poste, tipo hormigón, de madera si quieren. Entonces eso vamos a calcular cómo tiene que aguantar, cuánto tiene que aguantar. Calculamos las fuerzas de todos los esfuerzos horizontales, transversales de los conductores, aisladores, etc. Calculamos los momentos y con eso calculamos el esfuerzo que tiene que aguantar en la punta del poste, el poste. Y después las estructuras reticuladas, hemos dicho que en cada punto de sujeción del cable de guardia de los conductores, el calculamos un esfuerzo vertical, transversal, longitudinal. Entonces eso no estaría faltando. No sé si tienen alguna pregunta más ahora. Bueno, entonces que no hay preguntas, yo les voy a pedir por favor que estén estudiando. Vamos a ver si la siguiente clase, que es el siguiente sábado, damos el primer parcial, o de lo contrario lo postergamos una semana. Pero estudien para la siguiente semana, para el siguiente sábado, para el primer parcial. Inge, una consulta. Para el primer parcial. Sí. ¿Puedes repetir hasta dónde va a ser el primer parcial para tenerlo claro? Bueno, a ver cuántos. El primer capítulo era características generales, después el modelo climático, luego los conductores, cálculo de conductores, a niveles, cálculo a nivel horizontal a diferentes niveles, luego luego hemos visto la ecuación de cambio de estado, ecuaciones de cambio de estado, ¿no es cierto? Ecuaciones de cambio de estado, y finalmente hemos visto amortiguación, no, las vibraciones eólicas. Incluye vibraciones eólicas. Incluye vibraciones eólicas. Hasta ahí sería el primer parcial. ¿O quieren que vibraciones eólicas no entren? Si no entran ahora vibraciones eólicas, entonces entra el segundo parcial. Mejor que entre nomás. Entonces estaríamos quedando en eso. Está bien, Inge. Más preguntas.
más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, de momento vamos a quedar ahí. Y vamos a ver, estamos en el siguiente. Pero ya estudien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.